Cordial salud. A continuación, realizaré una descripción y análisis del artículo titulado "La fase de respuesta neural rastrea cómo los oyentes aprenden nuevos representaciones acústicas". Esta actividad está realizada por Jamie Gamboa, Stephanie Cuervo para la materia Procesos Cognitivos de la Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. En primera medida, realizaré una contextualización de la investigación. Se realizaron pruebas a 13 personas con audición normal, colocando 4 muestras de sonido diferente. Estas fueron denominadas de la siguiente manera: REF-RN, RN, REF-N y N, con el fin de identificar la formación de memoria de ruido. De acuerdo a esto, y para analizar los resultados, se combinó magnetoencefalografía con psicofísica para analizar el problema. A partir de esto, se demostró que el establecimiento de un patrón de fase neural confiable en las respuestas corticales auditivas de baja frecuencia, es decir, entre 3 y 8 Hz, refleja el proceso de formación de memoria de ruido. Añadido a esto, se concluyó que los patrones de ruido desconocidos son fácilmente aprendidos, de acuerdo a las oscilaciones de frecuencia neural que mostraron algunas gráficas que más adelante serán mostradas. Los investigadores argumentan la formación de la memoria a través de la psicofísica, que es una rama de la psicología que estudia fenómenos físicos relacionados con la psicología. Los investigadores realizaron un primer experimento empleando un paradigma de memoria de ruido no supervisado, adaptado de un experimento previo. Para ello, estudiaron los correlatos neurales dinámicos de la formación de la memoria para el ruido blanco. A los oyentes se les presentó una muestra de ruido generado por concatenación de 3 ruidos idénticos, como se muestra en la figura 1A que viene a continuación. Al primer experimento se les presentó a los 13 participantes del mismo con audición normal 2 muestras de sonido, una segmentada de 0,5 segundos denominada RN y otra sin segmentación de 1,5 segundos denominada N, y se les pidió que determinaran el tipo de ruido entre RN o N presionando las teclas correspondientes a sí o no. Los sonidos de R, N se generaron al concatenar perfectamente 3 segmentos de ruido idénticos de 0,5 segundos y por lo tanto contenían repeticiones. Estas repeticiones están agrupadas en los rectángulos divididos y tenían una respuesta correcta de sí. N sonidos tenían 1,5 segundos de ruido y por lo tanto no contenían repetición. En la gráfica que se muestra es el rectángulo no dividido, el rectángulo no dividido, y tenía una respuesta correcta de no. Los diferentes colores que representan cada uno de los rectángulos distintos son ejemplos de ruido. Críticamente, se repite el ejercicio particular de los sonidos de R, N, intercalados a lo largo de cada bloque experimental,
A ese ejercicio se le conoce o se le denomina REF-RN, rectángulo rojo dividido. En este caso sería aquí el rectángulo rojo dividido de flechas negras con una respuesta correcta de sí. De forma similar, una muestra de N particular fue arreglada y presentada repetidamente. Ref N, que está representada con el rectángulo rojo no dividido, parte, y flechas grises, como lo vemos, ¿no? Su respuesta correcta era no. En consecuencia, hubo 4 condiciones de estímulo. Estos eran REF, RN, RN, REF-N y N. ¿Listo? Para las gráficas de la fila B, en esta posición B, estas muestran el comportamiento de respuestas ante los sonidos y fueron analizadas con una prueba de rangos con signo de Wilson, que es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. De esa manera, los investigadores realizaron las diferencias entre las respuestas dadas por los participantes y además la pasaron por una prueba T comparada. ¿Listo? Las líneas continuas muestran la adaptación exponencial, es decir, la adaptación exponencial para REF-RN. Esta línea está coloreada de color rojo y para RN está coloreada con color azul. Las líneas horizontales negras indican diferencias significativas entre las condiciones que fueron pasadas por prueba T pareada a 13 personas y dieron un resultado de menos 0.05. En las gráficas C se relaciona el tiempo de reacción ante los estímulos en las mismas 13 personas. Para identificar el arranque de confiabilidad de fase de 3 a 8 Hz, los investigadores se centraron en las respuestas corticales auditivas de este rango, mediante el paso de banda que filtra las respuestas de las magnetoencefalografías de 20 canales auditivos por separado y luego extrajeron los patrones temporales de potencia y fase correspondientes, como se ilustra en la figura número 3. Los 4 tipos de estímulos provocaron un perfil de patrón de potencia similar, con una respuesta de inicio inicial de alrededor de 200 ondas superficiales después del inicio del sonido. De acuerdo con la gráfica, se encuentra que esta última es el mapa de distribución del promedio general de las 13 personas expuestas al experimento para la diferencia de media del ITC de REF-RN y RN en el ROI de la fase, el cual está indicado en los cuadros de puntos de las gráficas C, que se encuentran para evitar que las conclusiones y respuestas de los participantes
estuvieran limitadas por algunos factores, por ejemplo, atención, dificultad de tarea y control de duración del segmento, los investigadores realizaron dos experimentos. Estos se realizaron de la siguiente manera. En el primer experimento de control, se le pidió a 4 sujetos que escucharan los estímulos originales, así como dos nuevas señales adicionales que contenían módulos de amplitud de umbral de 30 Hz neural, ruido AM, y se les pidió que detectaran el ruido AM en lugar de las repeticiones dentro de un sonido. Todos los 4 estímulos originales, RN, REF-RN, N y REF-N, no fueron objeto de estudio. Sin embargo, se observaron diferencias similares de ITC en REF, RN y RN. En el segundo experimento de control realizado también a 4 sujetos, se aumentaron la dificultad de la tarea y se combinó la duración del segmento de ruido empleado en estímulos de ruido de 1.6 segundos, denominado como RN, dos segmentos de ruido concatenados de 0,8 segundos cada uno, y un ruido de funcionamiento denominado N, 1.6 segundos. A pesar del aumento de la dificultad de la tarea, los resultados para D0 en RN dieron un porcentaje de 0,5 y para D0 en REF RN de 1.5. Y la duración del segmento diferente en 0,8 segundos en lugar de 0,5 segundos como se hizo en el primer experimento. Se observó efectos de fase similares en los mismos niveles, es decir, en 3,8 Hz para hacer la comparación. De acuerdo con los resultados de los dos experimentos anteriormente descritos, estas nos indican lo siguiente. El tiempo cero corresponde al inicio del estímulo. El cuadro punteado indica el ROI de la fase, que va de 0,5 a 1.5 segundos después del inicio del sonido. Por otra parte, las líneas horizontales negras indican puntos que muestran diferencias significativas entre las condiciones. Estas fueron tomadas por pruebas de pareadas dando un resultado de 0,05. El cuadro de puntos indica el ROI de la fase después del inicio del sonido, que se encuentran en la parte derecha. Esto significa que el ITC en el ROI de la fase para cada sujeto, al parecer, es diferente. En las gráficas E, la prueba de dificultad de tarea y experimento de control de duración del segmento, que se encuentra en la parte izquierda, nos dan la sensibilidad de la discriminación y también nos indican el tiempo de reacción en promedio de los sujetos. Ese promedio de respuestas está valorado en el ITC de las fases que van de 3 a 8 Hz, como se realizó en el primer experimento para hacer comparaciones. Actualmente se ha encontrado que la regularización mediada por fase en oscilaciones
neurales de baja frecuencia está asociada con la selección atencional y por lo tanto es natural preguntar si el patrón de fase robusta observada para REF-RN fue causada únicamente por la modulación atencional inespecífica de arriba hacia abajo, dado que REF-N se familiarizaría después del aprendizaje implícito y a su vez captaría más atención. Para probar esta posibilidad de interpretación se examinó si las respuestas del patrón de fase eran distinguibles entre REF-RN diferentes, diferentes, todas ellas recurrentes pero en bloques separados, realizando un análisis de discriminación de patrones de fase, es decir, un puntaje de discriminación mayor que 0 indicaría respuestas de fase disociada. La hipótesis de modulación atencional inespecífica predice patrones de fase similares, no discriminables para diferentes estímulos de REF-RE. Como resultado de los diferentes ruidos aprendidos que dan como respuesta patrones diferentes asociados a la selección atencional, se identifica que REF-RN provocó respuestas de fase que se distinguieron alrededor de 0,5 segundos después del inicio del sonido, que se encuentran en el panel izquierdo, con las gráficas A, B y C. Aproximadamente en el rango de ROI de fase, mientras que REF-N no produjo patrones de fase diferenciados, que sean marcados o evidenciados en el panel derecho, argumentando en contra de la atención no específica, como se muestra en las gráficas de la pantalla. Como discusión, los autores llegan a 4 grandes discusiones. La primera, los registros neurofisiológicos convergentes y los resultados de neuroimagen no invasiva sugieren que la corteza sensorial experimenta una plasticidad rápida de acuerdo con el contexto estadístico del estímulo o los requisitos de la tarea. 2. Recientes estudios neurofisiológicos demuestran que los estados cíclicos de excitabilidad cortical se reflejan por la fase oscilatoria. 3. Los ruidos no estructurados no condujeron un seguimiento de fase exitosa, presumiblemente debido a la falta de señales de segmentación. Aunque los REF-N no formaron rastros de memoria fiable, evaluados por psicofísica, mostraron una tendencia similar en el desarrollo de la respuesta de fiabilidad de la fase. Estas están dadas por fases débil e indiferenciado. En resumen, se llega a la siguiente conclusión. A medida que el ruido congelado reaparecía y se diferenciaba de otros sonidos de ruido, iniciaba gradualmente un patrón de fase robusta específico en las respuestas corticales auditivas. Los resultados demuestran el importante papel del patrón de fase oscilatoria en la codificación de objetos auditivos y sugieren una representación neuronal
a nivel poblacional para objetos auditivos recientemente aprendidos, basados en el patrón de organización mediado por fases en el tiempo, por analogía con la organización espacial en la visión. Con esto hemos terminado nuestra presentación del artículo titulado La fase de respuesta neural rastrea cómo los oyentes aprenden nuevas representaciones acústicas. Gracias por su atención.